el señor Martín Piqué, como todos los viernes. Bienvenido, Martín. ¿Cómo andan? Bueno, así como desaparece de la agenda, salvo excepciones como este programa y un reconocimiento, el caso Libra, esta semana tuvimos, yo diría, dos hechos que me dispararon una pregunta. Voy a arrancar con un eslogan, que es el eslogan que instaló o intenta instalar el gobierno para este segundo blanqueo, este mecanismo que permite supuestamente exteriorizar fondos en dólares que no estaban registrados. Hubo, ustedes ya lo vieron seguramente, una discusión muy fuerte entre el ministro de Economía y el acreditado en la Casa Rosada del Destape, Jonathan Aguirre, perdón. Y bueno, la frase que inventaron, el eslogan es: tus dólares, tu decisión. Sí, no la inventaron. Tus ¿no? dólares, tu decisión. Es una burla. Sí, sí, claramente ahí uno puede interpretarlo como que es irónico, porque no todos tenemos dólares no registrados para exteriorizar, pero también, y aquí está el disparador de la columna de hoy, hay una interpelación, una búsqueda de interpelar una suerte de individualismo intuitivo, ¿no? Perdón que sí, te claro, pero no, hace dale. referencia a la campaña de las mujeres por el derecho al aborto, tu cuerpo, tu decisión. ¿Sabes que no me acordaba? No lo vinculé con eso. O sea, por eso te digo que es una burla a la lucha un componente feminista. claramente misógino. Además y de lo que vos estás patriarcal. bien analizando. Buenísimo. Bueno, le sumamos eso, sí. claramente, como supuestamente, no, claramente por la resonancia de las palabras, una ironía provocadora hacia el movimiento de mujeres, pero también está esta decisión de, pensar que hay decisiones de la vida económica que pasan por la libertad de cada individuo, cuando todos sabemos los condicionados que estamos en esta sociedad estructuralmente injusta, que está atravesando una aplicación muy brutal de la doctrina del shock con la miseria planificada como objetivo. Sí. Entonces yo, parafraseando este eslogan, tus dólares, tu decisión, pensaba, tu trabajo, tu decisión. Pareciera estar implícito, ¿no?, en esta mirada libertaria del mundo, totalitarismo liberal, que, bueno, salir a buscar trabajo, ser empleable, tener empleabilidad, todas frases de gerentes de recursos humanos muy duras, eufemismos de la crueldad absoluta, es una decisión meramente de la persona, del hombre y la mujer, y nos encontramos con una situación muy delicada en este momento, donde casi la mitad de la población económicamente activa en condiciones de trabajar no tiene derechos sindicales como los conocíamos previamente. En definitiva, estar representado por un sindicato, elegir a alguien, a veces votar, bueno, tener los descuentos mensuales para después tener la obra social, etcétera. Y todo esto genera una enorme desigualdad entre los distintos tipos de trabajadores y trabajadoras. Sobre esto, porque el otro tema de la semana, además de la exteriorización o segundo blanqueo de fondos para aquellos que no los tienen registrados en dólares, el otro tema de la semana es un intento de, bloquear, reducir, terminar con el derecho a huelga en muchas actividades de la economía, una ofensiva brutal sobre los sectores trabajadores. Y sobre esto sabía que iba a pasar porque no funciona bien este micrófono, pero bueno, esto ¿sí? Puede ocurrir. Okay. Diría Tuzán, puede ocurrir y va a ocurrir. Si puede ocurrir, va a ocurrir. Bueno, estuve conversando con dos especialistas en estos temas. Uno de ellos es Sebastián Etchemendy, que trabajó en el Ministerio, justamente la cartera laboral, el Ministerio de Trabajo, cuando estuvo Carlos Tomada en esa cartera, que estuvo muchos años tomada. Él estuvo del 2011 al 2015, Sebastián Etchemendy, que es politólogo, es un tipo con un currículum académico impresionante, fue convocado por la Universidad de Harvard, ahora que Trump está medio de punta con la Universidad de Harvard, para dar economía política comparada como profesor visitante ahí en Harvard, y fue, como les decía, subsecretario de Planificación de Políticas Laborales en el Ministerio de Trabajo con Tomada. Decía este muchacho Etchemendy que, en principio algunas cosas que me parecieron muy fuertes. Este ajuste, el ajuste que estamos viviendo, tiene niveles que por su magnitud son comparables a los de una dictadura, pero sin embargo se está haciendo en democracia y con al menos cierta tolerancia o anuencia de los actores sociales. Esta es la pregunta que a mí me parece interesante. ¿Por qué ocurre que, en este caso un sociólogo o politólogo especializado en cuestiones laborales, dice que hay una tolerancia o anuencia de los actores sociales? En este programa, en otros, nosotros en conversaciones cotidianas, Jair y Felicita, solemos decir, ¿y la CGT? ¿Dónde está la CGT? ¿Qué está pasando con la CGT? Bueno, vamos a tratar de responder, o que lo digan las voces calificadas, por qué está ocurriendo lo que ocurre.
Dice Etchemendy, si a uno le decían que este nivel de ajuste se iba a poder imponer en democracia, con el nivel de movilización de las clases populares que tiene la Argentina, tanto de movimientos sociales como de sindicalismo, lo hubiera dudado, ¿no? Pero está ocurriendo. Y ahora, después de la elección, que no fue espectacular, pero de los el 30% de votos en la ciudad de Adorni, intentan avanzar, vamos a ver qué pasa en la justicia, con la restricción del derecho a huelga. Dice Etchemendy, lo que hay en la Argentina en este momento con Milei de presidente, totalitarismo liberal, es una corporativización de la resistencia. O sea, cada sector intentando proteger lo propio, pero no se está consolidando, felicita Jair, una impugnación general del gobierno, por ahora, vamos a decir, por ahora, como dijo alguna vez Hugo Chávez cuando fracasó una sublevación. Eso es importante. Sí hubo hacia el final de la dictadura genocida, por ejemplo, una figura que fue el emergente de una impugnación general del gobierno, de las políticas económicas de la dictadura, que fue Saúl Ubaldini. Saúl Ubaldini venía de un sindicato muy pequeño, los cerveceros, y él lo ponía como ejemplo hacia principios de los 80 de todo lo contrario de lo que está ocurriendo hoy entre los trabajadores con todas sus desigualdades, trabajadores y trabajadoras, que hoy es la corporativización de la resistencia, cada uno en su ámbito, digamos, los gremios, cada uno intentando perder lo menos posible o tratar de sostener la paritaria en su ámbito de representación. En los 80 con Ubaldini lo que había es una figura que representaba a todos, a los metalúrgicos, a los metalmecánicos. Obviamente, me decía Etchemendy, atenti, en los 80 el movimiento sindical argentino representaba casi a todos los trabajadores y trabajadoras. Hoy el 50% de los trabajadores y trabajadoras está por fuera de los circuitos sindicales. Y acá nos encontramos con un problema, Felicitas y Jair, que es el tiempo. Generar un ingreso, o sea, todos aquellos que están por fuera del trabajo formal, registrado y sindicalizado, están todo el tiempo con la energía puesta en generarme ingresos. Algunos con condiciones de vida quizás de clase media, media alta o media baja, otros en la marginalidad, otros en la pobreza apenas digna, pero generarse ingresos implica dedicarle tiempo. Entonces es difícil en términos individuales que toda esa masa de trabajadores y trabajadoras, que están también los famosos repartidores, el capitalismo de plataformas, etcétera, tenga el tiempo de su vida personal disponible. Probablemente lo pudiera hacer, pero la prioridad en este momento tan difícil pasa a ser por generarse el ingreso para poder sostenerse. Conversé sobre este tema también con Juan Manuel Ottaviano, que es abogado laboralista, investigador de la problemática laboral en la Universidad de San Martín y en Fundar, y nos decía lo siguiente. Pienso que es importante indagar sobre las razones para que trabajadores, trabajadoras, con derechos o sin derechos, sean receptivos a los discursos o las aspiraciones basadas en progreso individual, sobre todo en el aspecto económico, para generar plata en el día a día. Necesitar trabajo es fundamentalmente una necesidad para generar ingresos, una necesidad que tienen la mayoría de las personas para en principio generar ingresos. Muchas personas que consiguen trabajo para generar ingresos, además no tienen derechos, además no tienen estabilidad, además no tienen posibilidad de planificar, no tienen los ingresos establemente asegurados. Entonces es difícil que ahí en esos segmentos aparezca una organización colectiva, gremial, sindical, que pueda interpelar a esos trabajadores solamente a partir del discurso o de la representación en base a derechos. Bueno, ahí está una parte del análisis, sería el medio vaso vacío, lo que está planteando Juan Manuel Ottaviano, la dificultad de poder representar a todos estos trabajadores y trabajadoras que todos los días tienen que salir a generarse sus propios ingresos. Eso es muy complejo para sindicatos, porque ¿a qué sindicato pertenecen? Bueno, empezamos para ir cerrando a ir hacia el vaso medio lleno. En principio, hace algunos años, durante el menemismo, Germán Abdala y después también Víctor de Genaro, que fundaron la Central de los Trabajadores Argentinos, decían, bueno, si los trabajadores ya no están en las fábricas por el proceso de desindustrialización, vayamos hacia el territorio, vayamos hacia los barrios. La central sindical de nuevo tipo, que era la CTA en ese momento, lo sigue siendo ahora también, según alguna mirada, tiene que estar también en los barrios. Bueno, quizás una primera
reflexión sobre los roles es que los sindicatos, que son organizaciones gremiales de primer orden, cada una tiene su masa de afiliados, pero las centrales sindicales, la CGT lo intentó hacer con los movimientos sociales, tienen que mirar hacia de qué manera interpelar a esa masa de trabajadores y trabajadoras que todos los días tienen que salir a generarse sus propios ingresos. ¿Qué le puede interesar? ¿Cuáles son sus problemas en la vida cotidiana? ¿Qué es una preocupación transversal? Yo pensaba, por ejemplo, el transporte y la seguridad son dos problemas de esta masa de trabajadores, y quizás la CGT y los partidos políticos que se dicen representantes de los trabajadores deberían poner el ojo allí con propuestas. Para cerrar entonces, avanzan sobre el derecho de huelga y la respuesta es floja por ahora. La respuesta ante la ofensiva parece ser no acorde con el nivel de brutalidad de lo que está aplicando el gobierno de Milei. ¿Cuáles son las razones? Bueno, las razones tienen que ver con toda esta fragmentación. La tarea para adelante es juntar los pedacitos y algunos tienen más responsabilidad que otros, por eso Ottaviano y también Etchemendy plantean que más que los sindicatos, pero también los sindicatos que tienen que salir solamente de la resistencia corporativa, más que los sindicatos, pero también los sindicatos, pero sobre todo las centrales sindicales que agrupan a todos los sindicatos y los partidos políticos tienen que darse esa tarea de pensar cómo interpelar, porque Milei también quiere interpelar esa cuestión individual de los trabajadores informales cuando les dice, cuando apela quizás a esa cosa individual. Bueno, hay que apelar a ellos de alguna manera, sin condenas morales y buscando cuáles son sus preocupaciones. Gracias, Felicitas, gracias Yair. Martín. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos y te escuchamos en la madrugada de la radio con Vayan a Laburar. Vamos a la tanda rapidito, quédate porque se viene Oscar Parrilli y tenemos un montón de temas para hablar con él. Somos Radio.